¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos en Noticias 24 y vamos a contarles de las informaciones de esta jornada tras el rechazo de la reforma tributaria. Hoy el presidente Boric se reunió en el Palacio de la Moneda con la directiva de la Confederación de la Producción y el Comercio. Queremos conocer los temas que se trataron en este encuentro. Estamos ya con Ricardo Meus, presidente de la CPC, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola Iván, muy buenas tardes, muchas gracias y muchos saludos a ti, toda la gente que está viendo. Partamos, Ricardo, si le parece, por el tono de esta reunión, porque efectivamente una vez que se produce el rechazo de la reforma tributaria de parte del Congreso, las palabras tanto del ministro de Hacienda como esa misma noche en Tarapacá del presidente Boric fueron muy duras hacia el rechazo a esta reforma tributaria, señalando, entre otras cosas, que celebraban en esa jornada los evasores, los elusores, los que no pagan impuestos, los súper ricos y los que votaron para hacer caer la reforma tributaria. Han pasado ya los días. ¿Cuál es el tono de la conversación que tuvieron con el Ejecutivo? Bueno, Iván, lo primero es que nosotros desde un principio nos pusimos a disposición del gobierno para discutir, para conversar esta reforma tributaria, esta propuesta de reforma, y lo mismo hicimos el día de hoy para ver cómo entonces generamos los espacios para seguir conversando. Y desde ese punto de vista, creo yo que fue una buena reunión que además tuvo otros ingredientes, porque no solamente hablamos de la reforma tributaria, sino que también hablamos del tema de pensiones, hablamos del tema de la escasez hídrica y la falta de inversión en el ámbito también hídrico, hablamos de tecnologías digitales, hablamos de seguridad, en fin, fueron 9 puntos de la agenda que le propusimos al presidente, sobre la cual discutimos prácticamente por 1 hora y 45 minutos. Sí, Ricardo, y hay un par de temas que están muy ligados. La reforma tributaria, por ejemplo, con la reforma de pensiones. El gobierno ha dicho, y lo señaló hasta el cansancio, que una parte muy relevante del programa de gobierno del Ejecutivo requería de la reforma tributaria para financiamiento, entre otras la reforma de pensiones. Por ejemplo, la pensión garantizada universal, subirla a 250.000 pesos. El Ejecutivo ha dicho que hoy día no tiene cómo financiarse esa reforma en lo particular. ¿Cómo se avanza a partir de ahora? Bueno, justamente el ministro estaba convocando a todos los actores que algo tenemos que decir al respecto y yo fui muy enfático con el presidente, le dije que nosotros necesitamos abordar el tema de las pensiones porque no puede ser que un tercer proyecto quede fallido tal cual ya nos ha pasado en los últimos 10 años. Y por lo tanto, aquí hay personas que necesitan pensiones dignas, pensiones que realmente den cuenta del término de una vida laboral. Pero también nosotros hablamos, Iván, de temas de crecimiento y de inversión, porque sin crecimiento e inversión no vamos a poder avanzar, se lo dijimos al presidente también, generando los recursos necesarios, aunque exista reforma tributaria. Si no hay recursos, claramente ese es un problema. Por lo tanto, también nuestro compromiso y el planteamiento del presidente fue que se necesitaba condiciones habilitantes para generar inversión y generar crecimiento económico. Sí, vamos a ir a eso, pero me gustaría cerrar el tema de la reforma, porque efectivamente es un tema que ha sido súper relevante para el Ejecutivo, es un segundo proyecto grande que se cae durante este gobierno, el primer año de gobierno, y llega en un momento complejo además para el Ejecutivo. Por eso le pregunto cómo se avanza en materia de reforma tributaria, porque al margen del crecimiento, al margen de la modernización de todas las plataformas tecnológicas, todo lo que tiene que ver con la escasez hídrica también, pero cerremos el capítulo de la reforma tributaria. El Ejecutivo ha dado ya señales de estar disponible para seguir avanzando. La reforma tributaria se trabajó de manera prelegislativa durante 8 meses, se hicieron casi 90 indicaciones. No es un proyecto que se haya presentado de la noche a la mañana y haya generado rechazo. Se trabajó, pero finalmente no se logra sacar. ¿Cómo se avanza en materia de reforma tributaria? ¿Se requiere de más recaudación? ¿Es la reforma tributaria la única manera de obtener más recaudación para financiar los programas sociales? Lo que yo planteo, Iván, es que estamos absolutamente disponibles para generar esa mayor recaudación. Hay que sí esperar, y así lo planteamos también al ministro Marcel, para que nos plantee al final del día, ¿no es cierto?, hacia dónde quiere apuntar con esa recaudación, pero también le planteamos muy claramente, aquí hay programas que están mal evaluados, que ahí hay recursos sobre los cuales actuar. Hay evasión tributaria, que estamos hoy día con un porcentaje muy importante respecto a los países de la OCDE, que también hay recursos donde ir a buscar. Hay evasión respecto del uso de las plataformas digitales, que también lo hemos señalado ampliamente, que ahí también el Estado tiene que hacer la pega. El Estado tiene que ir a buscar no solamente
a quien tiene hoy día, ¿no es cierto?, al frente, que es un domicilio conocido, que normalmente está tributando, sino que también tiene que ir a la informalidad. Ahí hay un espacio, una bolsa importante de recursos que también nosotros le pedimos al gobierno que vaya tras ella, porque no solamente el empresariado, los emprendedores, la MIPYME, la pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto?, tiene que aportar. Aquí todos tenemos que aportar un grano de arena para poder conseguir, en definitiva, reformas como el tema de las pensiones. Ricardo, y ustedes eran contrarios a esta reforma tributaria. ¿Por qué? Siempre planteamos, no contrarios, Iván, a la reforma tributaria como tal, sino que habían elementos de la reforma que claramente nos parecía que no abordaban el tema de la inversión, no abordaban el ahorro, como por ejemplo el impuesto al patrimonio, como por ejemplo el impuesto a las utilidades retenidas, que se van directamente al proceso productivo de las empresas. Ahí está lo que los empresarios destinamos para poder reinvertir, para seguir haciendo funcionar nuestros negocios. Ricardo, perdón, y el impuesto al patrimonio, perdón, y el impuesto al patrimonio, ¿por qué no? Porque resulta bien razonable mirar los dos extremos de la escala tributaria en Chile. Hay quienes dicen que hay que ampliar la base de tributación en nuestro país, que son muy pocas las personas que tributan efectivamente, más o menos está como en los 700.000 pesos, de ahí en adelante se empieza a tributar renta. Quizás bajar esa base haría tener más personas tributando, aunque tuvieran rentas más bajas, pero que también aportaran. Entendemos que también las personas pagan impuestos a través del IVA y todo otro mecanismo. Pero el patrimonio, uno dice, bueno, ¿por qué no los patrimonios más altos no van a contribuir más también? Si se le está exigiendo a todos apretarse el cinturón en momentos complejos, ¿por qué los patrimonios altos ustedes se oponían a esa mayor tributación? Lo que pasa es que los patrimonios, desde el punto de vista de lo que tiene la persona, estuvimos ahí presentes y dijimos que se amplíe la base. Lo que pasa es que el proyecto está en función del patrimonio de las empresas. Y el patrimonio de las empresas es lo que te genera el ahorro para, justamente en caso de vacas flacas, como el que estamos viviendo en este periodo, ¿no es cierto?, permite sacar esos recursos y reinyectarlos a la empresa para poder seguir produciendo. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Pero desde el punto de vista de los impuestos personales, incluso llegamos a tener conversaciones que se aumentara el cálculo, se aumentara la base para poder concurrir con esos impuestos. Por lo tanto, claramente lo que nosotros planteábamos era el patrimonio de las empresas. Ya, Ricardo, avancemos también en lo que ustedes señalan, la necesidad de tener más condiciones para generar crecimiento. El ministro Marcel y otras autoridades, incluso analistas de mercado, celebraron el IMACEC con el cual arrancaba el año, ¿no?, que fue un 0,1, que en definitiva es un número distinto a los pronósticos del mercado, que iban desde 0,4 negativo hasta 0,7 negativo. Finalmente logra crecer la economía contra todo pronóstico. La inflación todavía está en 11,9, no ha bajado todavía de allí, pero ya da señales de que está siendo menos dura de lo que fue el 2022, y no son pocos los que señalan que hacia el segundo semestre, ya entrado en el segundo semestre, podríamos estar viendo una inflación en torno al 7, 8%, hay algunos que incluso que señalan que podría ser menos. ¿Se están dando brotes verdes como una señal de alivio de la economía? ¿Está siendo menos difícil que el año pasado? Puede ser esa sensación, Iván, pero lo concreto es que hoy día estamos estancados en el crecimiento, y te lo voy a graficar en lo siguiente. Hay hoy día proyectos de inversión que están en cartera por más de 80.000 millones de dólares. Entonces, lo que conversamos con el presidente y con los ministros es cómo habilitamos, desde el punto de vista, por ejemplo, desde el proceso de los permisos ambientales, cumpliendo con todas las normas de la ley, pero estableciendo los estándares para que, avanzando en los vistos buenos, bueno, realmente eso tenga un correlato en la inversión. Y en ese sentido hay proyectos en hidrógeno verde, proyectos del litio. Claramente estamos a la espera de la política que va a establecer el gobierno para la explotación del litio y la participación del mundo privado, porque entendemos que el trabajo público-privado es tremendamente relevante y beneficioso para el país. Esos son los elementos que yo te señalo que son importantes para destrabar inversiones y para atraer a los inversionistas internacionales también a Chile. Y otro elemento adicional es el concepto de invariabilidad tributaria para esos capitales, ¿no es cierto?, que queremos atraer para hacer inversión. Esos son los elementos que hemos estado señalando y que lo planteamos también hoy. Ricardo, en ese sentido, ¿hay inversiones que están paralizadas o de alguna manera se paralizaron a la espera de que se despejara el ambiente de la reforma tributaria, la incertidumbre que generan algunas personas, naturalmente, que estén cambiando las condiciones tributarias, y hoy día esos proyectos
habiendo fracasado la reforma, deberían habilitarse y ser ya concretos en nuestro país? Efectivamente, hay proyectos que están paralizados, Iván, y están a la espera, entre otras cosas también, que resolvamos el problema constitucional, que es un tema no resuelto que causa un nivel de incertidumbre. Está el tema tributario, está también el proyecto de 40 horas. Son varios proyectos que de alguna manera a uno lo tienen medio parado de la toma de decisiones, porque uno evalúa la matriz de riesgo y en función de eso dice invierto aquí o invierto acá. Y por lo tanto, claramente el mensaje que nosotros quisimos transmitirle al presidente y a los ministros es que queremos invertir en Chile, creemos en Chile, creemos que Chile también tiene muchas oportunidades y específicamente, Iván, en materia de digital. También le propusimos al presidente que estableciera una política y una estrategia digital de país, así como también hay una estrategia de ciberseguridad del país. Entonces, todos esos elementos nos hacen proponer alternativas de inversión también que genera además puestos de trabajo, movilidad laboral, que es lo que Chile hoy día necesita, Iván. Ricardo, una lectura posible de lo que usted acaba de decir es queremos invertir en Chile, pero queremos invertir en Chile si es que no hay reforma tributaria, queremos invertir en Chile si es que se despejan las dudas que nos genera el debate constitucional, queremos invertir en Chile bajo una serie de condiciones. No le digo que esto sea una amenaza en nada por el estilo, pero hay una situación de una condicionalidad. Queremos si es que se dan estas condiciones. Queremos, y lo hemos planteado desde el inicio, Iván, queremos invertir aquí en Chile, pero, claro, hay condiciones que te habilitan para invertir y que te hacen más rentable una operación en un lugar u otro. Por eso es que, así como nos pusimos hace un tiempo atrás a disposición del gobierno para discutir la reforma tributaria, hoy día nuevamente lo estamos haciendo. Y yo fui muy claro con el presidente, tiene toda nuestra disposición para discutir un buen pacto tributario que permita entonces captar recursos por el royalty minero, que permita captar recursos por impuestos a las emisiones, que permita captar recursos también a la renta, pero también con un foco, Iván, en la gestión que tiene que hacer el gobierno en materia de eficiencia del Estado. Aquí son varios los elementos, no nos hemos cerrado a ninguno, siempre vamos a estar dispuestos, siempre vamos a estar en función de la conversación, porque eso es lo que a Chile le hace falta. Ricardo, y en ese escenario, en el mismo escenario de queremos invertir, sí se dan estas condiciones y ahí evidentemente el dueño del capital verá dónde invierte. Eso, ¿quién es uno para decir qué hacer con la plata ajena? Pero es así, siempre se ha dicho que el capital no tiene ideología, los tenedores del capital sí. El capital va donde hay mayores condiciones de rentabilidad, eso es una cuestión de la causa. Si hay que invertir en un país de ideología distinta, si hay rentabilidad, se va allá, no se miran esos factores. La seguridad, ¿qué papel juega? Y se lo pregunto porque estamos viviendo momentos complejos desde el punto de vista de seguridad. Ha fallecido un carabinero que fue atropellado por un ciudadano extranjero que estaba legalmente en nuestro país. Se están discutiendo proyectos importantes. Usted probablemente escuchó recién las intervenciones de la ministra Toá y la ministra Analía Uriarte a propósito del despacho de una legislación robusta para perseguir el crimen organizado. Sin embargo, hay otros aspectos legales que finalmente no avanzan, como leyes, por ejemplo, que le dan más garantías a carabineros. ¿Qué le parece a usted el tema de seguridad y cuánto genera eso de incertidumbre desde el punto de vista de las inversiones que el gran empresariado de nuestro país está dispuesto a hacer o no está dispuesto a hacer? Bueno, aquí ven, yo desde el primer día que asumimos en la CPC, planteé que uno de los pilares básicos tiene que ver con la seguridad. Me parece muy bien que hoy día se haya aprobado un proyecto de ley que va en la dirección correcta. También nosotros dijimos en su minuto y apoyamos a la ministra Toá haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas a apurar el tranco y a tener una mirada país en materia de seguridad. Es fundamental. Lamentablemente hemos visto morir personas, morir carabineros, pero también hemos visto morir comerciantes por la falta de seguridad. Y en ese sentido también le planteamos este tema al presidente. El presidente está comprometido con este tema, está inyectando recursos a través de la ley de presupuesto, cerca de 35.000 millones a carabineros, y eso creo que son señales tremendamente importantes. Aquí hay que poner tecnología, hay que poner inteligencia, sin ningún temor, para capturar y detener en definitiva a estas bandas de delincuentes que tanto daño le están haciendo a la sociedad. Y claro, es un factor importante porque nuevamente, cuando tú no tienes la seguridad de que los trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo con tranquilidad, en paz, es un elemento también habilitante para saber
dónde inviertes o no inviertes. Si tú tienes un centro de distribución y te lo asaltan, ¿no es cierto?, hordas de 15, 20 delincuentes, indudablemente que tú te cuestionas si efectivamente Chile es un país seguro. Queremos que Chile sea un país seguro, queremos aportar en el debate a la seguridad. Este es un tema que además desde el comercio históricamente lo hemos tenido como un punto de referencia porque es indispensable la seguridad para el país. Sí, Ricardo, y ahí hay una discusión que no es menor. Si Chile sigue siendo un país seguro, se lo pregunto porque el gran empresariado chileno tiene inversiones en países que tienen problemas de seguridad más graves que el nuestro, México, Colombia, Argentina, sin ir más lejos. ¿Sigue siendo un país seguro el nuestro para invertir o ustedes están mirando con cierto recelo lo que está pasando, con cierta preocupación lo que está ocurriendo? Estamos preocupados porque en la medida que haya gente que sufra delincuencia, nos preocupa. Pero también es parte, como te decía al principio, de la matriz de riesgo que los empresarios ven, ¿no es cierto? Y van rellenando los cuadros y van diciendo, bueno, aquí sí yo puedo, aquí tengo ventaja respecto de otro país. Sin duda, tú tienes razón. Yo creo que Chile está mucho mejor que otros países. Sin embargo, no nos quedemos, ¿no es cierto?, mirándonos el ombligo y tenemos que avanzar muchísimo más en establecer mecanismos que nos protejan, que protejan la vida humana, que yo creo que es esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. Ricardo, antes que se nos vaya el tiempo, un par de temas que me gustaría abordarlo rápidamente. ¿Cómo miran ustedes esta disputa entre el general director de Carabineros, que hoy día de alguna forma fue llamado a la moneda después de los dichos de ayer, cuando hace un llamado, un basta ya al Congreso, ¿no? Les dice, aprueben los proyectos de ley que mejoran el funcionamiento de la institución? Los carabineros están inhibidos de actuar en ciertas circunstancias. ¿Usted comparte eso, que los carabineros hoy día estén inhibidos de actuar, que dicen, mire, si utilizo mi arma, capaz que después termine preso o me den de baja, o tengo que esperar que se me venga el auto encima y me atropelle para poder recién defenderme, como decía la viuda del carabinero asesinado, hay que decirlo, en Concepción? ¿Cómo ven ustedes esta disputa entre distintos poderes del Estado y la institución policial? Iván, hoy día recibimos de parte del presidente su apoyo restricto a Carabineros de Chile. Yo tengo que entender que eso es así. Claramente uno conversa, porque uno está en terreno, uno está en la calle, conversa con carabineros y muchas veces tiene esa desazón. Pero me quiero quedar con lo que plantea el presidente. El presidente nos dijo hoy día, Comité Ejecutivo de la CPC, que contaba la Fuerza Carabinero y la PDI con todo su apoyo político y técnico para ejercer sus funciones de acuerdo a la ley. Yo creo que eso es lo importante y ojalá entonces todos caminemos, todos tengamos la misma mirada para que realmente resolvamos el problema de la delincuencia. Sí, y entendiendo, y lo último, antes que se nos vaya el tiempo, Ricardo, entendiendo que el combate a la delincuencia y las medidas de seguridad son principalmente responsabilidad pública del Estado, de los agentes del Estado, carabineros, las policías, tribunales, cuando se vulneran los derechos, en fin, pero también los privados tienen mucho que hacer al respecto. Por ejemplo, las medidas de seguridad en los malls. Hay allí algo que hacer, naturalmente, cuando las tiendas de tecnología o las tiendas de joyería manejan sus locales como si fueran verdaderos centros de bodegaje, o cuando la misma entrega y sacada del dinero se hace con pocas medidas de seguridad. De pronto uno mira otros centros comerciales en otros países donde las medidas de seguridad son completamente distintas. También los privados están al debe allí, ¿no? ¿Se hace una mirada con cierta autocrítica de eso? ¿Hay estándares que elevar, inversiones que hacer que a lo mejor no se han hecho? Siempre vamos a estar enfocados, Iván, en mejorar lo que estamos haciendo. El sector privado invierte más de 2.500 millones de dólares en seguridad. No es poca plata, ¿ah? Son algunos puntos del PIB en forma importante y la seguridad, como tú bien decías, es responsabilidad del Estado. Sin embargo, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué es lo que es importante acá? Es el análisis de riesgo que significa, ¿no es cierto?, cuando con las tecnologías que hoy día existen en el mundo, poder anticiparse, poder tener claridad respecto de quienes están, por ejemplo, mirando esas tiendas en los centros comerciales, quienes circulan por ahí para ver si efectivamente son o no son delincuentes y poder, como digo, anticiparse a tomar las medidas para que no tengamos esos asaltos que tanto han conmocionado a la opinión pública. Siempre vamos a hacer más, siempre nos interesa, como te decía, participar en los temas de seguridad porque es vital la coordinación entre el sector privado, entre la policía, el Ministerio Público para abordar este tema de delincuencia que tan agobiado nos tiene. Bien, pues Ricardo Medes, presidente de la CPC, le queremos dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias, buenas tardes. Que esté muy bien. Nosotros hacemos una